Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de las charlas de la enmienda. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que, bueno, el tema son los vinos naturales, pero lo extendí un poco más para hablar de los fermentos, ¿no? Ustedes saben que yo siendo parte del equipo técnico de la enmienda, junto con Joaquín Pérez, hacemos análisis de suelo, estudiamos a los microbios, estudiamos a la red trófica del suelo, miramos bacterias, hongos, protozoos y nematodos en los compost y en las muestras que nos llegan de los suelos de los clientes. Pero además de ser estudiosa de los microorganismos del suelo, soy cocinera. Y me encanta experimentar con fermentos. De hecho, en este momento en mi cocina, ya mirando para allá, les puedo decir que tengo un botellón con ginger ale fermentándose, tengo masa madre, tengo haciéndose un pan de masa madre, tengo kombucha, tengo chucrut. Tengo en la heladera unos limones marroquíes fermentados. Bueno, un sinfín de fermentos. Los amo. Me parece que los microbios son... Me considero una persona fermentista. Creo que los microbios son la clave para nuestra salud y para la salud de los ecosistemas que habitamos. La salud del suelo depende de los microbios y nuestra salud también. Así que preparé dos textos hoy para hablar sobre los vinos. El primero es uno de mis textos favoritos que tengo siempre conmigo, que se llama El arte de la fermentación, de Sándor Ellis Katz, que en el capítulo 1 habla de la cultura, los microbios, los fermentos y la cultura. Y no me había puesto a pensar, pero si pensamos la palabra en inglés, culture significa cultivo y cultura. Las dos palabras se traducen de la misma manera, culture. Y se le dice cultivo líquido, por ejemplo, a un cultivo de microbios, ¿no? Entonces dice, es increíble que usemos la misma palabra, culture, para describir la comunidad de bacterias que transforman la leche en yogur, como para describir el arte, la literatura, la ciencia, las prácticas espirituales y todo lo que los seres humanos buscamos perpetuar en nuestras variadas y superpuestas existencias colectivas. De hecho, en una época yo recuerdo que al yogur le decíamos leche cultivada, ¿no? Cultivamos microbios, cultivamos plantas, y eso nos hace nuestra cultura. Claramente como grupo, sigue diciendo el autor, ¿no? Lo estoy leyendo a Katz. Claramente como grupo los alimentos y bebidas fermentados son más que un elemento culinario incidental y parecen encontrarse de alguna forma en todas las tradiciones culinarias. He buscado ejemplos de culturas que no incorporen ninguna forma de fermentación sin éxito. Esto quiere decir que todas las culturas tienen alguna forma de fermentación en sus cocinas. Los fermentos son características centrales de muchas cocinas, tal vez incluso de la mayoría. Los inmigrantes que cruzan continentes y océanos a menudo trajeron consigo sus masas madre y otros iniciadores, o al menos sus conocimientos y prácticas de fermentación. Los iniciadores de fermentación en sí mismos y el conocimiento de cómo usarlos son encarnaciones tangibles de la cultura. ¿Cómo podríamos siquiera imaginar el ámbito cultural sin bebidas alcohólicas? El alcohol es conocido y utilizado en todas partes y tiene una importancia generalizada en rituales, ceremonias y celebraciones. Como afirma el antropólogo Patrick E. McGovern, que ha identificado residuos de alcohol en fragmentos de cerámica de 9.000 años de antigüedad, la íntima relación de nuestra especie con las bebidas fermentadas a lo largo de millones de años nos ha convertido en gran medida en lo que somos hoy. Katz está queriendo decir que el uso de la fermentación y de los microbios a lo largo de la evolución
fue motor de la evolución para los seres humanos. Y dejando ahora un poco las ciencias sociales y yéndonos de lleno a las ciencias naturales, que es más nuestro tema, me gustaría comentar una publicación científica de Frontiers of Microbiology. Es una publicación de Zhang del 2019 y se llama Del viñedo a la bodega, cómo la ecología microbiana impulsa la singularidad regional del vino. Y dice así: la producción de vino es una industria global que mueve miles de millones de dólares y en la que las características regionales distintivas del vino, conocidas colectivamente como terroir, son un conjunto importante de rasgos que la industria del vino desea definir. Los vinos elaborados a partir de la misma variedad de uva, pero cultivados en diferentes regiones, son apreciados por sus características distintivas. O sea, no es lo mismo, aunque sea la misma uva, digamos, Cabernet Sauvignon, no es lo mismo un Cabernet Sauvignon cultivado en la Argentina que en Francia, ¿no? Desde el viñedo hasta la bodega, los microorganismos desempeñan papeles clave en la producción y calidad del vino. La filósfera de la vid, o sea, la parte aérea de la vid, alberga diversos microbios, entre ellos levaduras, hongos filamentosos y bacterias que modulan sustancialmente la salud de la vid, su crecimiento y la producción de uvas. Pero también modulan la producción de vino. Simplemente hago un paréntesis a esto. En la enmienda nosotros, por ejemplo, aplicamos té de compost en las superficies aéreas de las plantas para que después las plantas elijan con sus exudados qué microbios les son funcionales para alimentar y que colonicen las superficies de las plantas, ¿no? Bueno, estos microbios que están en las superficies aéreas de la vid modulan la producción del vino. Los microbios, dice, ¿no? Sigue diciendo la publicación, los microbios pueden tener su origen en el suelo del viñedo, el aire, las precipitaciones, ser transportados por vectores animales, abejas, insectos y aves, y residir en bosques nativos cercanos. Y acá está hablando de la importancia de los vecinos, ¿no? Porque no es lo mismo a nivel microbiológico un viñedo que está ubicado al lado de un sector, de una reserva de biodiversidad, de monte, de un lugar silvestre, de la montaña, o que tiene corredores biológicos que son reservorio de biodiversidad, en donde hay abejas, insectos, aves que a través de sus patas transfieren, son vectores de estos microbios, que un viñedo que está ubicado entre todos campos fumigados, ¿no? Ahí estaría mucho más limitada la diversidad de microbios. Los microbios que están asociados a la vid se transfieren al mosto y tienen una profunda influencia en la composición, el sabor y la calidad del vino. Las levaduras fermentativas y las bacterias del ácido láctico en el mosto modulan el sabor, el aroma del vino. Más allá de estas especies, muchos microorganismos en el mosto podrían liberar metabolitos que cambian el entorno químico y los procesos de fermentación y por lo tanto afectan la composición y las características del vino. Cada vez hay más evidencia que respalda que el aspecto microbiano de la regionalidad puede deberse en parte a las comunidades microbianas estructuradas regionalmente. O sea, está diciendo que lo que hablamos del terroir en un principio, que no es lo mismo una misma uva cultivada en una tierra que en otra, no tiene que ver con el lugar geográfico donde está ese lugar ubicado, sino más bien con las comunidades microbianas que habitan el suelo en donde esas vides están cultivadas. Los microbios transmitidos por el suelo pueden afectar el rendimiento de los cultivos y la síntesis de metabolitos y por lo tanto pueden dar forma al color, el aroma, el sabor y la calidad del vino. Las bacterias del suelo, que actúan como reservorio para las bacterias asociadas a las plantas, pueden colonizar los órganos de las plantas por contacto físico o viajar desde la rizósfera hacia la filósfera en la superficie o dentro de las plantas.
está diciendo que las bacterias del suelo, así como otros microbios del suelo, colonizan las partes aéreas de las plantas, pero también hay muchos que tienen la capacidad de entrar dentro de las plantas y ser microbios endófitos, bacterias y hongos llamados endófitos. Por ejemplo, la bacteria promotora de crecimiento vegetal Burkholderia puede colonizar endofíticamente las plantas de Chardonnay. O sea, puede ingresar dentro de la planta, dentro de las células de la planta y traslocarse en las superficies de las raíces, los tejidos internos de las raíces y finalmente al entrenudo y a la hoja. O sea, viaja del suelo el microbio al resto de la planta por dentro. Algunos taxones dominantes en el suelo como Gamma proteobacteria, incluidas las pseudomonas, y Firmicutes, incluidas las bacillus, se han visualizado como endófitos dentro de los óvulos de las flores, las bayas y las semillas de las vides de Schwarzschild. Además de las bacterias, el suelo del viñedo es una de las fuentes naturales de hongos en los mostos. Un experimento de campo en un viñedo sugirió que las levaduras pueden ser absorbidas del suelo por las raíces y ser transportadas a través de la vid a los tallos y a las superficies de las uvas y finalmente ingresar a los mostos de la fermentación. Este proceso de traslocación puede permitir que los microorganismos transmitidos por el suelo formen parte del microbioma asociado a la vid que influye directamente en la calidad y las características del vino resultante. Estos microbios pueden sobrevivir a la fermentación y liberar metabolitos secundarios que afectan los perfiles del vino o interactuar con levaduras o bacterias fermentativas dentro de la comunidad. Esto quiere decir que los microbios que están en el suelo se traslocan dentro de la planta, tanto por fuera como por dentro. Terminan recubriendo a la fruta, a la baya, que viaja hasta la bodega a hacer el mosto y a transformarse finalmente y a modificar las características organolépticas de ese vino resultante. En conclusión, la microbiota del suelo da forma a la microbiota y a la fisiología asociadas a la vid y en última instancia al sabor de los vinos resultantes. Y las prácticas de gestión humana modifican esta microbiota. Y para hablar de esto vamos a invitar a nuestra invitada de hoy, Micaela Curi, a conectar. Mientras tanto la voy a presentar. Micaela Curi es licenciada en enología. A ver si me envié bien la invitación, sí. Egresada de la UTN de Mendoza, con posgrado en agroecología de la Universidad Nacional de los Comechingones, con énfasis en agricultura biodinámica. La Crinita y L'Orange con Joanna Foster y en Mater Orbis, y además tiene un proyecto de kombuchas con Joanna y Martín Russo. Así que ahí está. Ahí la tengo en mi casa. Acá estamos. A ver, no te puedo Bien. ver, no te puedo ver, Mica. Yo te veo bien y me veo en la imagen compartida. Bueno, capaz entonces es un problema mío, pero bueno, si vos nos ves a los dos, sigamos. Yo Sí, no te puedo ver, te escucho, pero bueno, nosotros la vemos, bien. dicen. Bueno, listo, entonces, debe ser un tema mío. Yo no soy tampoco una genia de la tecnología, así que, Bueno, bueno, ahí vamos. bienvenida. Estoy muy contenta de tenerte. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, me gustaría que nos cuentes un poco qué son los vinos naturales. Bueno, muchas gracias a la enmienda por todo lo que nos comparten siempre y por generar este espacio para charlas tan interesantes para todos los rubros. A mí me toca hoy como enóloga contarles un poquito de lo que es mi trabajo aquí en Mendoza y bueno, lo que está haciendo para nosotros esta experiencia de elaborar vinos naturales. Excelente, excelente. Bueno, entonces contanos en realidad qué es un vino natural y qué diferencia tiene de otros vinos.
Bueno, un vino natural no está legislado hoy en Argentina y no está especificado de qué se trata. Para la legislación, todos los vinos provenientes de mostos de uvas son naturales, pero nosotras sabemos que los vinos no han quedado ajeno a la intervención de la industria alimentaria y bueno, junto con eso también las prácticas agrícolas aplicadas a estos vinos son diferentes. Sabemos que un vino natural comienza en el suelo y depende de la microbiología que esté trabajando en el suelo, los vinos que vamos a poder elaborar. Pero bueno, un vino natural, más allá de las prácticas enológicas que se puedan aplicar, eh, tiene que ver también con un contexto social y económico donde se integre también parte de la participación, ¿no? De la sociedad, de las comunidades y de los territorios. Me encanta lo que me decís. Entonces, o sea, recapitulando un poco, vos me estás hablando de que el vino natural en realidad no tiene como una definición armada, pero que sí tiene que ver con la forma de cultivo, por un lado, de la vid, pero también de después de las prácticas a través de cómo se produce ese vino, ¿verdad? Sí, totalmente. Hoy podemos saber o decir que un vino natural, a diferencia de otro convencional o tradicional, son vinos que no tienen agregados de sulfitos en su elaboración y tampoco tienen agregados de clarificantes de origen animal o vegetal y tampoco hacemos filtraciones, esterilizantes. Para nosotros es muy importante poder elaborar vinos que expresen realmente la tipicidad del varietal y del terroir. Exactamente. Y entonces, contanos un poco para los que no saben lo que son los sulfitos, los clarificantes, digamos, qué son estos productos, digamos, porque uno piensa en vino, ¿no? Y piensa, bueno, es un fermento, ¿no? Lo piensa como algo que es natural, pero digo, qué son estos productos que se adicionan en los vinos, digamos, comunes o clásicos? Bien. Bueno, el anhidro sulfuroso es un antiséptico que se usa ampliamente en toda la industria alimentaria eh, y se usa por esa razón en los vinos. Es un selectivo microbiológico donde nos aseguramos que no hayan otros microorganismos que desarrollen fermentaciones que no nos interesen. Entonces, Claro. por lo general se usan los sulfitos para mantener un medio limpio donde se puedan inocular levaduras y bacterias seleccionadas con ciertos perfiles sensoriales después en los vinos. Y Claro, luego, entiendo. O sea que porque hay posibilidades de que también la fermentación del vino salga mal, o sea, ¿no? Por algo se agregan los sulfitos en algún momento, ¿no? Se empezaron a agregar porque se les transformaban los vinos en fermentaciones que no estaban buenas, entiendo. sí, te puede asegurar una fermentación sin desvíos, pero también la principal función que tiene es poder mantener la calidad del vino en el tiempo. Entonces es un antiséptico, antioxidante que se utiliza ampliamente en los vinos, más allá de la posibilidad de tener una fermentación espontánea o uvas sanas que no requieren sulfitos para que su fermentación sea segura. Entonces, obviamente que es una herramienta enológica para algunas circunstancias que pueden tener problemas, pueden acarrear problemas, pero hay que entender que no siempre es necesario esa intervención para controlar una fermentación natural. Claro, porque a la vez estarías como matando, si vos estás queriendo cultivar una uva con su terroir, con sus microbios de suelo, con toda esa riqueza que trae, y después matás todo con sulfitos, es como que no tiene ningún sentido. O tiene menos sentido, tiene algo de sentido porque estaríamos teniendo una agricultura un poco más amigable con el medio ambiente, ¿no? Pero
al final, a la postre, estaríamos matando, digamos, esas características que le darían como la personalidad al vino de ese terroir. Sí, antiguamente se usaba también el azufre, acá como estoy viendo en un comentario, pero sí, es básicamente para preservar el vino y mantenerlo en el tiempo. Antiguamente se usaba azufre y anterior a eso se usaban plantas también que detenían el desarrollo de algunas bacterias que acetificaban los vinos. Entonces se usaron diferentes técnicas a lo largo de la historia del vino, desde plantas hasta monedas de plata o piedras de azufre. Y después se fue afinando ese método hasta el día de hoy que lo tenemos en diferentes soluciones. Claro. Y Mica, me gustaría preguntarte, digamos, cómo, teniendo en cuenta los vinos naturales, ¿no? Teniendo en cuenta que no se van a utilizar sulfitos, teniendo en cuenta que se va a permitir a esta vida del suelo, de alguna manera, llegar hasta la producción del vino. ¿Qué importancia ves vos en las prácticas agronómicas que tienen que ver con el uso de productos químicos? O sea, ya lo que tiene más que ver con la planta en sí misma, un poco antes de la producción del vino. ¿Qué importancia le ves a llevar adelante un cultivo orgánico, agroecológico, biodinámico? Bueno, al tener estas limitaciones, ¿no? Como que quizás sea más fácil fermentar con un sulfito de por medio que nos esté asegurando oxidaciones o eh, algunas bacterias indeseadas, es que para nosotros justamente es muy importante poder producir plantas que produzcan fruta sana y que tengan un buen equilibrio para que podamos lograr también una buena acidez, que básicamente es nuestra primer defensa, ¿no? Asegurarnos un buen pH en ese medio para que se desarrollen levaduras que nos hagan una fermentación, nos terminen una buena fermentación. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en el Valle de Duco, en Tunuyán, en la finca Tikal Natural, es una finca biodinámica certificada. Eh, Hacemos prácticas biodinámicas, pero siempre también estamos desarrollando y ensayando diferentes métodos agroecológicos que nos ayuden a mejorar esta microbiología del suelo, que sabemos que es donde empezamos a hacer vinos. Totalmente, ¿no? En equipo con los microbios del suelo empezamos a hacer vino. Claro. Y bueno, nosotros en la finca producimos compost para eso y bueno, y además aplicamos nuestros preparados biodinámicos y usamos todo lo que proviene de la bodega luego de la vinificación, como son orujos y escobajos. Y en la finca también tenemos animales, entre ellos caballos, ovejas, llamas, gallinas y devolvemos parte de ese estiércol de los animales a nuestros compost para que luego podamos inocular los suelos que intentamos que siempre estén cubiertos y que haya materia orgánica disponible para la inoculación de esos microorganismos. Excelente. Así que termina siendo un diseño muy integral porque no solo aprovechamos eso, sino también otros restos de materia vegetal seca como hojas de álamos y de plátanos que crecen en la finca. También las incorporamos a nuestros compost y bueno, siempre también trabajamos en conjunto con los productores que tienen quizás criaderos de vacas o de caballos, entonces también nos abastecen de ese estiércol y para nosotros es importante generar como un diseño, un mapeo de productores ya sean de estiércoles o, por ejemplo, chalas de ajo o restos de la industria frutihortícola que no tengan contenidos de sulfitos o que provengan de cultivos orgánicos o en transición, para aprovechar también ese material que muchas veces aquí en Mendoza está en abundancia y no se está aprovechando para el compostaje.
Me encanta lo que decís, porque resalta la importancia de los vecinos, ¿no? Un poco lo que decías al principio, también del aspecto social, de la comunidad, de la importancia de que los vecinos también hagan cultivos orgánicos, hagan cultivos agroecológicos y también poder utilizar esos residuos como materia orgánica para devolver al suelo. Me parece espectacular, Mica. Y y me interesa un poco que nos Sí, cuentes un poco de las kombuchas, ya que estamos. Ay, ¿te perdí? A ver, ahí volviste, me parece. Ay, ay, no, me parece que te perdí. se me corta un poco. ¿Vos me escuchás Ah, bien? ahora, ahora te volví a escuchar bien. Bien, a ver, ahí estamos. Ahí te escucho. Bien, bueno, perdón, me perdí un No, poquito. te preguntaba si me podés contar un poquito ya para un poco para cerrar, porque resumimos Sí. muy bien todo el tema de los vinos naturales. Un poco me interesa saber de las kombuchas. Bueno, también estamos elaborando kombuchas con la misma intención de los vinos naturales, ¿no? Poder tener una opción de una bebida compleja, sutil, elegante para degustar y que no contenga alcohol, básicamente. Entonces, para nosotros es muy importante, por ejemplo, con las personas que trabajamos o visitas y clientes que tenemos, que entiendan la relación que hay entre la microbiología del suelo, la microbiología natural de un vino y la microbiología también de una bebida que no contiene alcohol, y así todo se puede apreciar sensorialmente como una bebida compleja y con un perfil sensorial bastante interesante. Así Claro, que estamos que es elaborando el kombuchas con un estilo petnat, como los vinos petnat. Es una fermentación natural. Tenemos una primera fermentación en tanque de acero inoxidable y esa misma fermentación termina luego en la botella para carbonatar. Entonces luego tenemos como un estilo de vino espumante, pero es un fermento de té azucarado donde intervienen en su mayoría bacterias y ya no son tanto las protagonistas las levaduras como en los vinos, entonces sí se desarrollan bacterias que nos proveen de los diferentes ácidos que luego al ingerirlos hay una amplia información de todos los beneficios hacia la salud. Sí, totalmente, como todos los fermentos y todas las cosas vivas, digamos, que son probióticos y son estimulantes también de toda nuestra flora intestinal, ¿no? Sí. Así que está siendo una experiencia muy, muy linda poder, o por lo menos para mí como enóloga, poder vincularme con el compostaje, con la dinámica de los suelos vivos y con la elaboración de alimentos que puedan proveernos de salud, sabiendo hoy en día la importancia que tiene los microorganismos en nuestra salud, que durante tanto tiempo los hemos creído enemigos de los cuales nos teníamos que defender y sin embargo hoy son nuestros mayores aliados. Totalmente, Mica, coincido 100%. Bueno, muchas gracias por tu participación y por todo lo que nos contaste. Bueno, muchas gracias a ustedes y aquí los esperamos en Mendoza para tomar vinos, kombucha y hacer compost. Ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, Muchas te gracias, saludo. Saludo para todos allá. muchas gracias. Chao, Un gran chao. abrazo para todos.